Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a The Energy, su canal energético informativo. En esta ocasión para continuar una bonita sección que tenemos dentro del canal, que es acerca de compartir mis puntos de vista, mis perspectivas en relación a temas de la energía. Asimismo, ya se vienen los invitados especiales muy prontito, referentes máximos del sector, así que les invito a que se suscriban, comenten, comparten la información, le den un super me gusta para que más personas se vayan enterando y estén más atentas en relación a este tema o a este sector tan importante. También estamos en Spotify, así que les invito a que me sigan como The Energies Podcast mientras van haciendo otras actividades como estar en el gimnasio o cocinando o en el carro, ¿no? Bueno, sin más, comenzamos con el tema del día de hoy, que es la transición energética, un tema muy importante. Muy de moda, por cierto, muchos lo habrán escuchado, pero muy pocos sabemos su real significado o por qué su importancia hoy en día y en especial en esta década, ¿no? Entonces vamos a definirlo como un mundo ideal. Bueno, en sí, el camino hacia un mundo ideal energéticamente hablando. Pero ¿qué es ese mundo ideal? Bueno, no es otra cosa que la sostenibilidad energética. Ustedes se preguntarán qué es la sostenibilidad energética y algo lo vimos en el podcast pasado referente a las emisiones de CO2. Bueno, esa sostenibilidad es cumplir los tres pilares fundamentales. Uno, tener un sistema energético limpio, que no dependa de combustibles fósiles, ya que estos son quemados y al ser quemados emiten mucho CO2 y es un contaminante perjudicial, el principal que hace que el planeta se caliente. ¿Por qué? Porque son como bolsas de basura que se acumulan en la atmósfera formando una capa que no permite que la energía del planeta se libere, por ende causa su calentamiento, provocando efectos gravísimos como ciclones, tornados, sequías, cambios bruscos de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día lo estamos viviendo, no es necesario que les explique. Incluso estamos afectados aquí, esta parte del planeta en Perú, con este ciclón que va afectando desastrosamente a muchas familias en la parte norte de nuestro país, ¿no? Así que es importante por eso tocar este tema. Entonces el primer punto sería un sistema energético limpio, que dependa de fuentes renovables. 2, que esos energéticos limpios sean accesibles a las personas, o sea que todas las personas, toda la población lo tengan, no solo una parte de la población, sino todo en su conjunto. Y 3, no menos importante, más bien diría el principal, el que va a guiar esta senda a un camino más sostenible, es la competitividad. ¿A qué se refiere? A que esos energéticos limpios, accesibles, deben ser económicos, porque de nada nos sirve tener energéticos limpios si van a ser caros para la población, ya que la población vulnerable, no va a poder pagar por esos energéticos para cubrir sus necesidades, por ende buscará sustitutos como la biomasa tradicional, muy contaminante para el usuario y que no va a permitir tener ese mundo energético que tanto anhelamos. Bueno, eso es en sí como definimos a la transición energética, ¿no? El camino hacia un mundo sostenible, hacia un mundo ideal, hacia un mundo bonito, que sea limpio, económico y accesible a todas las personas. Esa es en sí una definición básica de la transición energética. Pero ¿cómo estamos? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos encaminados? ¿Ya pronto llega ese mundo ideal? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este punto 2 del podcast. Entonces vamos a remontarnos a la estadística de la Agencia Internacional de Energía, donde año tras año nos muestra históricos y también escenarios futuros hacia dónde estamos yendo como sistema energético. Y en esta parte vamos a analizarlo solo 10 años atrás y 10 años después, aunque creo que estaría bien analizarlo hasta el 2050. Bueno, empecemos con la actualidad, antes de irnos al pasado o al futuro, empecemos en la actualidad, ¿no? Bueno, más o menos al 2021 tenemos una participación no renovable del 84% y renovable del 12%. Quiere decir que para satisfacer nuestras necesidades industriales, económicas y sociales, consumimos solo 12% de renovables y 84% no es renovable. De esos no renovables tenemos un 79% de participación fósil. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad somos muy contaminantes. ¿Por qué? Porque nuestra matriz energética depende en su gran mayoría de combustibles fósiles, los cuales son quemados y por ende emiten emisiones de CO2. ¿Y cuál es el problema? Que si seguimos así, vamos a seguir acumulando bolsas de CO2 en la atmósfera. Por ende se va a tapar más
y la energía del planeta se va a conservar en mayor cantidad y por ende va a haber mayor calentamiento. La temperatura límite que no debemos pasar es de 1.5. A la actualidad estamos en 1.3, o sea, ya al borde del límite. Y esos efectos son más o menos graves, relevantes, cambios bruscos, repentinos que nos afectan en nuestro bienestar. Imagínense si llegamos a los 2 grados, a los 2.5 grados, ya son efectos irreversibles que prácticamente tenemos que buscar otro hábitat, ¿no? Pero no queremos llegar a ello. Entonces, para entender y ver si ha habido transición energética o no, debemos remontarnos hace 10 años, así cerquita nada más, y ver si en estos últimos 10 años el mundo ha hecho algo, ¿no? Para volverse más renovable, ir hacia ese mundo tan añorado que queremos, ¿no? Que sea limpio, económico, seguro y accesible. Eso es nuestro objetivo. Pero vamos a ver si en estos 10 años hemos hecho algo, ¿no? Entonces nos remontamos al 2010 y vemos que en el año 2010 85% de nuestro consumo era no renovable y solo el 9% era renovable. Y de los no renovables, el 81% era fósil. Así, grosso modo, podemos decir, sí, hemos mejorado, hemos subido nuestra participación renovable de un 9% a 12%. Bueno, ahí podríamos decir que sí. Y en la parte fósil, donde están los combustibles como el petróleo, el carbón y el gas, hemos reducido de 81% a 79%. En estos 10 años, solo hemos reducido 2%. ¿Estamos bien? No creo, ¿no? Porque si en 10 años solo bajamos 2%, quiere decir que para el 2030, si seguimos a estos pasos, diremos que bajaremos 2% más. Entonces al 2030 la participación fósil será 77. Y si queremos ser muy optimistas, para el 2040 habremos bajado un 5% más. Quiere decir que al 2040 tendríamos un 75%. Y así al 2050 otro 5% más, tendríamos una participación del 70% aproximadamente. Y el 70% de participación fósil es un número considerable, es una participación considerable para cumplir los objetivos de cambio climático. No. Si queremos mantener una temperatura media global del planeta debajo del 1.5, debemos tener 2% de participación fósil, no más. Eso nos dice el escenario de la Agencia Internacional de Energía. Pero al paso que vamos, no estamos yendo por la senda, por el camino hacia ese mundo tan sostenible y añorado que queremos. Entonces, en ese punto estamos mal. Y otra cosa que resaltar aquí es que año tras año el pastel crece. ¿Cómo así? Al 2010 consumíamos, por ejemplo, esta bolita de energía. Para el 2020 o 22 o 21, esa bolita ya no es del tamaño del puño, sino ha crecido un poquito más, ya es un bolón. Y esa participación fósil ya no es la misma que el 2010. Por ejemplo, el 2010, supongamos que la participación fósil en términos absolutos ha sido 10 MTOE, 10 unidades de energía. Para el 2020 o 21, esa bolita del 81% ya ha crecido, ya son 13 unidades energéticas. O sea, hemos aumentado nuestro consumo fósil. En participaciones sí, pues habremos disminuido, pero año tras año consumimos más energía, hay más desarrollo, más crecimiento económico, mayores industrias, mayor población, por ende también nuestro consumo energético crece y si no estamos siendo eficientes, aún más vamos a consumir más energía, por ende más combustibles fósiles. En resumen, ¿qué habremos dicho? Que consumimos más petróleo que el 2010, que consumimos más gas que el 2010, que consumimos más carbón que el 2010. En otras palabras, no hay transición energética. No estamos reduciendo esos consumos fósiles, estamos aumentando. Por ende, no estamos yendo hacia ese mundo ideal que queremos, a ese mundo donde la temperatura del planeta se conserva en 1.5 para poder tener ese bienestar que hoy en día tenemos. Sí, con algunos cambios bruscos de temperatura, con algunos desastres naturales, sí, pero sobrellevable aún. Sin embargo, como hemos visto, en solo 10 años no hemos progresado tanto. Año tras año, como los mencionaba, todos los referentes de cada país, presidentes o ministros de energía, se reúnen en estas COPs donde toman decisiones. Sí, las decisiones están tomadas, hay buenas ideas,
buenas opciones, pero no hay acciones. Hemos visto que las palabras se les lleva viento, que 10 años no hemos mejorado mucho. Y si queremos tener un hábitat genial para el 2050, para nuestros descendientes o para conservar nuestro planeta, debemos hacer cambios más radicales que nos permitan tener una participación fósil al 2030 ya de 62%, al 2040 un 35% debe ser fósil y al 2050, si queremos salvarnos, debe tener un 20% a lo mucho de participación fósil, y las renovables deben estar por encima del 60% si queremos salvar nuestro planeta. Pero para que ello ocurra, no nos olvidemos que esos energéticos renovables deben ser económicos y accesibles a la población. Si no, no va a ser un mundo sostenible, no se va a mantener en el tiempo y no vamos a tener ese sistema energético idóneo, ideal, imaginable que nosotros queremos. Y ya para concluir, como les mencionaba, es un podcast muy cortito pero interesante, vamos a decir que en vez de transición energética en estos últimos 10 años, así muy simple en este corto periodo, ha habido adición energética más que transición energética. ¿Qué es transición energética? Ir hacia un mundo limpio, seguro, económico y accesible. Para ello se tienen que reducir los fósiles. ¿Se han reducido? No. Hemos consumido más petróleo que antes, más carbón que antes, más gas que antes. ¿Por qué? Porque nuestra demanda ha aumentado. Y las renovables, que también han aparecido con fuerza y han crecido, simplemente han servido de apoyo para abastecer esa demanda energética y que esperemos que en esta década sigan creciendo y los fósiles sigan disminuyendo. Para que ello ocurra, estas renovables deben ser las más económicas posibles y por ende deben estar apoyadas por los gobiernos, deben formar parte de sus políticas energéticas para que nuestro planeta se salve y nosotros también podemos tener un hábitat como lo tenemos hoy en día, por lo menos. Bueno, sin más, yo me despido. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. No olvides en suscribirte, en comentar, en darle un super me gusta, compartir la información y recuerden que ya se vienen entrevistas exclusivas. Hasta aquí conmigo. Muchas gracias. Chao, chao.